Hace prácticamente un mes que el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán fueron detenidos al llegar al aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México, muy cerca de la base militar de Fort Bragg, en El Paso, Texas. Apenas ayer la Fiscalía General de la República dio por buena la versión que escribió el Mayo Zambada en esta carta, donde dice que fue secuestrado en Culiacán por Joaquín Guzmán y divulgó una foto del lugar del secuestro y de la pista donde habría partido el avión hacia los Estados Unidos. Pero hasta el momento no hay más detalles más que eso. Sí, en lo que sí fue terminante la Fiscalía General de la República, es que la versión de la Fiscalía Sinaloense de que Héctor Melesio Cuen, el ex rector de la Universidad de Sinaloa y que era diputado electo por el PRI, fue asesinado en un intento de robo. Dice que esa versión es falsa y la Fiscalía General asegura que, como dice el Mayo, Cuen fue asesinado en ese domicilio que ya está controlado por la Fiscalía. Pero hay demasiadas preguntas sin responder, comenzando por saber qué datos duros tiene la Fiscalía para sustentar la versión del Mayo, si Estados Unidos participó o no en ese operativo y finalmente lo que nos tenemos que preguntar si todo esto es verdad o es una narrativa construida por una razón o por otra para ocultar una verdad. El gobierno federal reaccionó al boletín de este miércoles, donde la Fiscalía General de la República dio a conocer los avances en la investigación de los hechos ocurridos en Culiacán, Sinaloa, el 25 de julio. En su comunicado, la Fiscalía coincide con la carta atribuida a Ismael El Mayo Zambada y que su abogado dio a conocer el sábado 10 de agosto, que lo secuestró Joaquín Guzmán López y que al exrector Héctor Melesio Cuen lo asesinaron en el mismo inmueble donde al capo lo retuvieron y trasladaron contra su voluntad. Este jueves el presidente López Obrador fue cuestionado sobre si tenía más información del caso. Dijo que le corresponde a la Fiscalía General de la República ofrecer los avances de la investigación, pero consideró que si era necesario se podría llamar a declarar a funcionarios, incluyendo al gobernador Rubén Rocha como parte de la indagatoria. Pero si la Fiscalía considera que es importante para la investigación, todos los ciudadanos estamos obligados. Sería sano que... En el caso de autoridades, sí, todos. La investigación de la Fiscalía General de la República rechaza la versión de la Fiscalía de Sinaloa en el sentido de que al político Héctor Melesio Cuen lo asesinaron la noche del 25 de julio en una gasolinera de Culiacán. Que dicho sujeto les dijo que se bajaran de la unidad y que víctima se opuso a ser bajado de la unidad y empezó a forcejear con el sujeto que les quería robar la camioneta. Refiere el entrevistado que en ese momento escuchó disparos. Aseguran que no hay elementos que prueben que atacaron a Cuen esa noche para robarle su camioneta, tal y como lo sostuvo la Fiscalía Estatal el 12 de agosto, cuando mostró un video del supuesto intento de robo. La Fiscalía General de la República también localizó el inmueble donde supuestamente el Mayo Zambada fue citado a una reunión con Joaquín Guzmán López, propiedad que estaría relacionada con la agresión que derivó en la muerte de Melesio Cuen. Además, compartió fotografías de la fachada de la casa, tomas aéreas, así como de una camioneta y avioneta donde se habrían trasladado a El Mayo contra su voluntad a Nuevo México, Estados Unidos. De la finca San Julián, donde fue la reunión, al campo Berlín, donde salió el avión privado. El viaje duró alrededor de media hora. Si bien la Fiscalía Federal nunca hace referencia a la carta del Mayo Zambada, su versión coincide con la del narcotraficante. Además, se informó que está lista la orden de aprehensión contra Joaquín Guzmán López por secuestro y privación ilegal de la libertad de una persona en territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país. Bueno, hay demasiados hilos sueltos, está bien, lo decíamos ayer, esta versión es verosímil, pero no sabemos, la verdad, no sabemos cómo se llegó a ella. Por ejemplo, ¿de quién es la casa? ¿De quién es el avión que llevó al Mayo y al Chapín Unidos? Claudia Yuridia Mesa Avendaño, que es la esposa de Insunza Cáceres, es magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y es familiar en primer grado del jefe
de ese grupo paramilitar de los Chapitos, de Avendaño Ojeda. Está el factor Griselda, ya lo hemos platicado aquí, Griselda López, la segunda esposa del Chapo, madre de Ovidio, de Joaquín, sus negocios importantes en el Estado, una empresa JM Concretos que aprovisiona buena parte de los materiales de construcción para las obras públicas en el propio Estado. Hay un dato que también publicamos, que dijimos aquí hace unos días, que es importante en este sentido, o puede ser real, pero hay que sustentarlo, hay que decir cómo se llegó a esas conclusiones, más allá de la Carta del Mayo o más allá de que alguien les haya acercado la información. Hay mucho por descubrir todavía en esta historia, se va a cumplir un mes y, por cierto, un mes sin que Estados Unidos haya dado ninguna información oficial o extraoficial de lo sucedido. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo en... La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y la reforma al Poder Judicial podría representar un riesgo para la democracia y la relación de México con los Estados Unidos. Así lo dijo este jueves el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar. Una declaración durísima de Ken Salazar que además es imposible entender que no sea una posición oficial del Departamento de Estado, del gobierno de los Estados Unidos. Los embajadores no hablan a título personal en estos temas. Desde todos los ángulos, no es solamente Ken Salazar, aparecen voces de preocupación. El impacto por esta reforma no solo sería jurídico, sino también, sobre todo, económico y de confianza. Todos los medios importantes de referencia lo han tomado este tema en los últimos días y ya hubo consecuencias por las declaraciones, no solamente de Ken Salazar, por lo que venía sucediendo desde el viernes pasado que se presentó el dictamen de la reforma al Poder Judicial. El peso se sigue depreciando, terminó hoy a 19.85 pesos por dólar, 20 centavos más que ayer y en muchos lugares está ya por encima de los 20 pesos. El tema de la reforma al Poder Judicial que se discutirá en la Cámara de Diputados podría amenazar la relación comercial histórica entre México y Estados Unidos. Así lo manifestó el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien tiene una amplia trayectoria en las cortes más altas de Estados Unidos. Basando en mi experiencia de una vida que he tenido, apoyando el Estado de Derecho, creo que la elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y la integración de las economías de Estados Unidos, México y Canadá abajo del TEMEC. Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política. Expuso los riesgos que se podrían correr si la elección de jueces se define a través del voto popular. Un Poder Judicial fortalecido en México debe contar con jueces capaces de gestionar litigios complejos para las extradiciones, disputas comerciales y otras cuestiones. Sin embargo, la propuesta, tal como esta, elimina los requisitos necesarios de tener a los jueces más calificados, incluyendo la reducción de los años de experiencia necesarios para servir en todos los niveles del Poder Judicial. Por años, México y Estados Unidos han mantenido un esfuerzo conjunto en materia de seguridad, enfrentando desafíos como el tráfico de fentanilo, armas y personas. Por esta razón, subrayó la importancia de mantener un poder judicial fuerte e independiente. Así que la reforma no resolvería la corrupción judicial. Comprendemos nosotros, comprendo yo, la importancia de la lucha de México
contra la corrupción judicial. Sin embargo, la elección directa y política de jueces, en mi punto de vista, informado por la vida que he trabajado yo, no resolverá dicha corrupción judicial, ni tampoco va a fortalecer al Poder Judicial. También debilitaría los esfuerzos para hacer realidad la integración económica de América del Norte y creará turbulencia, ya que el debate sobre la elección directa continuará durante los próximos años. Para la embajada estadounidense, continuar con la reforma podría debilitar la estabilidad jurídica y económica necesaria para el desarrollo de América del Norte. Para ADN 40, con información de Karen Ortega, Fuerza Informativa Azteca. Sin lugar a dudas es un problema real para toda la región de América del Norte esta reforma al Poder Judicial, pero hay que entender una cosa, el presidente López Obrador está haciendo esta reforma no como un tema pensado en lo económico ni en otras cosas, es una decisión meramente política para demostrar el poder que tiene y que todavía tiene a pocos días de dejar el poder. Y por eso continúa el paro judicial y mientras la Secretaría de Hacienda ha demandado al Consejo de la Judicatura que descuente salarios y tome la medida contra los paristas, el presidente López Obrador dice, imagínese usted, que no habrá represalias. Entonces... La suspensión indefinida de labores del Poder Judicial llegó a su cuarto día. Empleados, jueces y magistrados federales continúan pausando la impartición de justicia en todo el país, en rechazo a los cambios que propone el gobierno federal al Poder Judicial de la Federación. Sobre todo por la elección de jueces y ministros a través del voto directo de la ciudadanía, incluso por tómbola. Este miércoles circuló un documento en el que la Secretaría de Hacienda calificó como ilegítimo el paro nacional, por lo que pidió al Consejo de la Judicatura Federal dejar de pagar los salarios de los manifestantes por inasistencia injustificada. Incluso se advierte que continuar con el paro de labores constituye una falta grave que amerita sanciones que van desde descuentos hasta despidos. El contenido de este documento fue confirmado la mañana de este jueves por el presidente López Obrador. No obstante, descartó que se vaya a sancionar a los paristas. Lo saben los del Poder Judicial. Ellos saben que no pueden detener el funcionamiento del Poder Judicial. No se les impida la libertad, que no se les limite la libertad de manifestarse, porque si no van a poner el grito en el cielo y nos van a acusar de represores. Por lo pronto, la puerta principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue abierta después de casi 2 años para dar paso a más de 1,000 trabajadores que salieron a manifestarse. Los compañeros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por fin se armaron de valor y están saliendo a manifestarse en contra de la reforma. Sin embargo, los empleados fueron confrontados por simpatizantes de Morena, que arremetieron con varias consignas contra ellos. Los trabajadores realizaron una cadena humana sobre Avenida Pino Suárez, que avanzó por Venustiano Carranza y llegó hasta Erasmo Castellanos, donde policías les impidieron el paso por órdenes de sus mandos. En otro punto, trabajadores del Poder Judicial, agrupados en el movimiento Circuitos Unidos, marcharon hasta la Cámara de Diputados para solicitar una reunión con la Junta de Coordinación Política y exponer ante los líderes parlamentarios su postura contra la reforma judicial. No obstante, se les impidió el ingreso, por lo que entregaron el documento al personal de seguridad del órgano legislativo.
Bueno, que no vayan a hacer los de la normal de Ayotzinapa, que los reciben con alfombra roja, pero son los 50.000 trabajadores del Poder Judicial, que ahí se queden. El PAN pidió que se le aplique al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, el mismo criterio legal que se aplicó con Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas, al que el Tribunal Electoral declaró inelegible como senador por su condición legal de prófugo de la justicia. Veremos si se lo aplican a Corral, porque Corral, al que se le suman las denuncias por corrupción de todo tipo, sigue teniendo, pese a todo, una amplia protección de las autoridades federales desde que lo rescataron el otro día ahí de un restaurante, para no ser detenido, de un restaurante de la colonia Roma. Sí, Jorge, bueno, y vamos a otro tema. Hoy terminó la convención del Partido Demócrata en Chicago con el discurso de aceptación de la candidatura presidencial de Kamala Harris. En Chicago está nuestra compañera Lucy Bravo, lleva ahí toda la semana. Lucy, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, Vivi, qué gusto saludarlos una vez más directamente desde el United Center en Chicago, Illinois. Bueno, qué noche la que se vivió. Finalmente, sí, Kamala Harris salió al escenario y pronunció quizás el discurso más importante de su carrera, rodeada de más de 5,000 delegados, gente de su campaña, estrellas de talla internacional y hasta una lluvia de globos y confeti. Harris aceptó formalmente la nominación del partido para ser su candidata a la presidencia y enfrentarse a Donald Trump. Este fue uno de los momentos más importantes de su discurso. Escuchemos. The future is always worth fighting for. And that's the fight we are in right now, a fight for America's future. Ya escuchamos las palabras de Harris, ya oficialmente la candidata demócrata a la presidencia, pero hace unas horas también tuvimos la oportunidad de conversar con su portavoz para América Latina y esto fue parte de lo que nos dijo cuando le preguntamos sobre la relación bilateral México-Estados Unidos en materia de seguridad en caso de llegar a la Casa Blanca. Esto fue lo que nos dijo. ¿Cuál es la visión de Kamala Harris de cómo sería en caso de llegar a la Casa Blanca esa cooperación? Mira, yo no puedo hablar de política exterior, yo soy una estratega de campaña, pero sí te puedo decir con muchísima claridad, México es un aliado estratégico para los Estados Unidos y además vamos a hacer historia. Imagínate esas dos presidentas juntas, ¿no? Eso va a ser historia para este mundo, ¿no? Para todas las niñas, para todas las mujeres. Estamos en tiempos diferentes. Kamala Harris va a seguir trabajando con México para asegurar, bueno, primero que los mexicanos estén seguros, que los estadounidenses estén seguros. Bueno, así la postura por ahora de la campaña Harris-Walz, pero sabemos hay muchos otros temas sobre la mesa que tendrán que ser discutidos sí o sí de aquí a noviembre próximo, porque no solo es el tema de seguridad, el fentanilo, sino también está migración, pero también la relación comercial bilateral y muchos otros que sin duda en México interesan. Nosotros seguiremos pendientes de lo que ocurra pues de aquí a noviembre, pero yo por ahora regreso con ustedes al estudio. Muy buenas noches. Muchas gracias, Lucy. Mientras tanto, en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia, una Suprema Corte armada a medida y gusto del dictador Nicolás Maduro, ratificó el triunfo de este en los comicios de hace poco más de un mes, aunque hasta ahora no han presentado ni Maduro, ni su partido, ni las autoridades electorales venezolanas, ni siquiera las actas de cómputo de unos comicios que no son reconocidos por casi ninguna democracia del mundo, salvo tristemente en México. Por cierto, la reforma judicial propuesta por el presidente López Obrador quiere transformar nuestro sistema de justicia en algo muy similar a lo que construyó Maduro, una Suprema Corte a su imagen y semejanza. Certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período constitucional 2025-2031. Así se decide. Es el último golpe a la democracia en Venezuela. El Tribunal Supremo ratificó este jueves el triunfo de Nicolás Maduro. Con ello, queda sellado el respaldo institucional para un régimen que desde 2013 permanece en el poder y ahora va por otros 6 años, los cuales comenzarán en enero.
La presidenta del tribunal, Carislia Rodríguez, indicó que la decisión no podrá ser apelada. La Sala Electoral del Tribunal Superior asumió este caso luego de un recurso interpuesto por el propio Maduro como para taparle el ojo al macho, pues ordenó hacer un peritaje del proceso electoral, supuestamente para aclarar que su triunfo es legítimo. Pero la oposición, liderada por María Corina Machado, acusó que el tribunal, aunque constitucionalmente es independiente, opera con un brazo del partido gobernante. Incluso la Secretaría del Consejo de Derechos Humanos de la ONU cuestionó la idoneidad tanto del Tribunal Supremo como del Consejo Nacional Electoral, a lo que se han sumado activistas, organizaciones internacionales y gobiernos del mundo. Pero como dicen, con un poder absoluto, hasta a un burro le resulta fácil gobernar. Hoy el Tribunal Supremo de Justicia en su sala electoral, luego de hacer un trabajo técnico, científico, profesional y jurídico, ha emitido una sentencia histórica y contundente. ¡Santa palabra! ¡Hágase la paz! El Tribunal Supremo también declaró en desacato al candidato opositor Edmundo González Urrutia, a quien acusó de varios delitos por publicar las actas con los resultados de los comicios del pasado 28 de julio, que no le dan la ventaja a Maduro, sino que demuestran que la oposición arrasó. Y es que para un dictador no hay peor enemigo que aquel que lo contradice. Señor Edmundo González Urrutia, míreme los ojos, cobarde. ¿Dónde está metido usted, cobarde? Está pensando en huir, porque se va multimillonario como Guaidó para Miami. Y es que desde ese 28 de julio surgió una ola de protestas en numerosas ciudades de Venezuela en contra del triunfo de Maduro, el cual califican de fraude electoral y derivó en detenciones masivas. De acuerdo con la ONG Foro Penal, hasta este 18 de agosto habían sido detenidas más de 1.500 personas, incluyendo 129 adolescentes y 18 personas con discapacidad. Pero y en temas mucho más agradables, este domingo le tenemos una emisión muy importante y muy especial. A las 7 de la noche podrá ver Francisco, muy personal, una entrevista que mantuvimos con el Papa Francisco en Roma, en un contexto personal e íntimo, como no había visto usted al sumo pontífice. Este es un adelanto de lo que podrá ver este próximo domingo. Esa anestesia peor olvidarse. ¿Cómo era Esther? Era un mujer. De cómo hay que conocer la historia, la violencia, las cosas atrocias que hay para que esta historia no se repita. La polarización existe porque no existe diálogo. Las acciones que dan más provecho son las de la fábrica de armas. Bueno, este es un adelanto de lo que tendrá usted el próximo domingo a las 19 horas y también en las próximas emisiones de Todo Personal, con esta plática con el Papa Francisco que tuvimos en Roma, una plática muy, muy personal. Y recuerde, con este tipo de pláticas más que nunca, recuerde que en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Muy buenas noches, Viviana, muy buenas noches a todos ustedes. Muchísimas gracias.